Muy bien, la siguiente plática se llama La narrativa como el lenguaje de la mente, del doctor Carlos León. Carlos León es profesor en el Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se centra en creatividad computacional y sistemas cognitivos. Lleva más de una década investigando en el rol de la narrativa en la cognición humana y en cómo conseguir que las computadoras usen historias para comunicarse. Ha publicado más de 50 artículos relacionados con la creatividad computacional y su relación con la ciencia cognitiva. Es miembro del Steering Committee de la Asociación para la Creatividad Computacional desde 2016. Demos la bienvenida, por favor, al doctor Carlos León. Muchas gracias. Los últimos sistemas que hemos generado para escribir historias tienen una serie de módulos relacionados con la búsqueda de la entropía creativa y además varios modelos en los que trabajamos con agentes, la interacción entre ellos y bueno, una serie de arquitecturas software que nos vienen muy bien para poder realizar sistemas cognitivos computacionales creativos. Casi no llego a México. Cuando estábamos en casa, faltaban 3 horas, 3, para coger el avión. Y yo le dije a mi chica, ¿has cogido los pasaportes? Y ella me dijo, no, los tienes tú. No, yo no. No, los cogiste tú, porque nos hemos mudado hace poco y claro, estaba en una mochila perdida ahí en un cajón. No te lo he dicho, pero yo los metí ahí. Fue culpa mía. Díganme, ¿qué prefieren? ¿Prefieren lo que les he hecho al principio? ¿Esto del código y los módulos y las arquitecturas? ¿O les gusta mi historia? Es verdad, esta historia ha pasado. Este juego que les he hecho yo, ahora para empezar, esto es de lo que les voy a hablar. Les voy a intentar convencer de que a ustedes les gusta la narrativa. A mí también. Les voy a contar un poco de ciencia, no se asusten, un poquito. Les voy a contar cómo creemos que funcionan sus cerebros, los de todos ustedes, y es parte de lo que les quiero convencer. Y les voy a invitar a repensar lo que es la narrativa y lo que es la creatividad. Se lo voy a contar con ordenadores y con máquinas, pero les invito a que me entiendan. Yo no les voy a mostrar código, esto que he hecho al principio es un rollazo y por supuesto no les voy a enseñar nada tan aburrido. Pero les voy a hablar de narrativa y mucho. Esta es mi hija. Díganme, ¿conocen esta historia? Esopo fue un señor, lleva muerto muchos siglos. Este señor escribió fábulas. Ustedes conocen las fábulas, ¿verdad? Esas historias cortas, con animales que tienen mucha mala idea y quieren hacerse la vida imposible unos a otros. Pues en esta historia, es esa historia en la que el cuervo canta muy mal, pero tiene un queso, la zorra quiere el queso y le adula para que al cantar deje caer el queso y la zorra se lo coma. ¿La conocen? O sea, bien, esta es famosa. ¿Qué hicieron ayer ustedes? Somos muchos, no me lo digan. Cenaron, se levantaron, ¿no es cierto? Estuvieron con amigos, quizá vinieron a la universidad, ¿no es así? Bien. ¿Se acuerdan de su primera cita? ¿Me la podrían contar? ¿Verdad que sí? ¿Me podrían contar que ustedes estaban nerviosos, que fueron a coger el vaso, lo tiraron y dijeron, Dios mío, ¿qué va a pensar él o ella? ¿A que se acuerdan bien? ¿A que se acuerdan de algunos detalles? ¿A que recuerdan cuándo pasaron? ¿A que recuerdan qué pasó antes y qué pasó después? Antes del tercer vaso sí, luego ya no. ¿Saben ustedes lo que es esto? Yo soy de Madrid y esto es como nuestra Biblia. A mí me sale fatal. Esto es una receta para hacer tortilla de patatas. ¿Empezarían ustedes por este punto? ¿Empezarían ustedes mezclando el huevo y luego batirían los huevos y no sé? Yo lo he hecho al revés y ha salido mal, pero seguir el orden ayuda. ¿Saben lo que es eso? Ustedes ya son digitales, igual no han hecho esto nunca a mano.
A mí me obligaban a hacerlo con papel y lápiz. Creo que está bien, igual me he equivocado. Lo he hecho con la calculadora para comprobarlo, de verdad. Dígame, todo esto que les he contado, ¿qué tiene en común? Yo a todo esto le llamo narrativas. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de narrativas, ustedes seguramente piensen en historias. ¿No es cierto? En la zorra, el cuervo, en su cita. Pero acuérdense de la suma. ¿Cómo suman ustedes? Lo ven, igual ustedes son genios y automáticamente ven la suma. O igual directamente cogen el móvil y ya saben, lo ponen. Pero hay una serie de pasos, ¿no es cierto? Yo les podría contar el algoritmo de la suma, ese que se hace a mano. Eso te lo enseña de pequeño, ¿verdad? Se empieza por la derecha, se suma, me llevo una. Eso es lo que yo llamo una narrativa. Y para mí es tan importante que pienso, y en esto trabajamos, que no solo es algo que ocurra de forma cómoda o útil para nosotros, sino que es algo que realmente estructura nuestro conocimiento. Es algo tan importante para nosotros que no nos damos cuenta de que es parte natural de lo que hacemos. Y de esto les voy a hablar. No sé si saben ustedes que, hasta donde sabemos, todas las sociedades usan formas de narrativa. Y aquí sí que vuelvo a la narrativa original. Las leyes, las costumbres, los mitos, la historia, se llevan transmitiendo durante milenios, literalmente, como narrativas. Siempre. Desde la antigua Grecia, las sociedades americanas, en Asia, siempre encontramos narrativas sobre los héroes, sobre las reglas, sobre cómo actuar, y funcionamos así. Y funciona muy bien, hasta el punto de que mucho antes de que hubiera literatura escrita, ya había narrativas. Y son tan potentes, nos vienen tan bien, que no nos hizo falta apuntarlas. Nos íbamos acordando, generación tras generación, solo con el lenguaje hablado. Les he puesto el ejemplo de la primera cita para contarles también que nosotros creemos que la narrativa es una parte fundamental de nuestra memoria. Saben ustedes que tenemos una serie de modelos, muchos y complejos, sobre cómo funciona nuestra mente, ¿de acuerdo? A nivel cognitivo, tenemos la memoria a largo plazo, la memoria de trabajo, han oído hablar de esto probablemente. Pues yo creo que la narrativa, las estructuras narrativas, son algo que usamos de manera natural, autónoma, para conectar el conocimiento. Y es la razón por la que nos acordamos tan bien de todo. Pero hay otra parte, y es que la tortilla de patatas, que a mí me sale tan mal, me la como muy bien, por cierto, me encanta. No sabemos una receta, o muchas, de hecho hay varias opciones, pero no sabemos la receta como una narrativa. Replicamos en nuestra mente cómo se hacen las tortillas de patata porque literalmente recordamos, abstraemos, por supuesto. No nos acordamos de dónde hemos dejado el tenedor, pero sabemos cuál es el orden de los hechos. Sabemos qué tenemos que hacer, tenemos una expectativa, sabemos las relaciones entre los objetos que usamos. Y eso, para mí, también es una narrativa. Usa el mismo tipo de estructuras. Y es fundamental porque, como ustedes ven, con los ejemplos que yo le he puesto, les podría poner mucho más, es algo que está en todas partes. Es algo que está en muchos sitios. En el qué, en el cómo, en el cuándo, en la relación entre lo que hemos vivido. Y es tan importante, que nosotros pensamos que sin narrativa es imposible crear una comunicación fluida. No solo entre humanos, sino también, y de esto les voy a hablar, entre humanos y computadores. Primero les voy a hacer esta pregunta, pero no se la voy a contestar. En parte porque no sé toda la respuesta, seguimos investigando en esto, pero quiero que piensen ustedes en por qué estas cosas que les he contado están relacionadas, por qué es tan importante la narrativa, por qué usamos narrativa desde que sabemos que existe el ser humano en la Tierra. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la narrativa? La narrativa es interesante, pero también lo es la poesía. Alex ha contado unas cosas interesantísimas. ¿Por qué no empezamos hablando con poesía? Y la poesía es antiquísima, por supuesto. ¿Por qué no empezamos hablando con matemáticas? ¿Por qué empezamos haciéndolo con narrativa? Esto es lo que yo les voy a hablar. No solo les voy a hablar de la importancia que creo que tiene la narrativa, sino es que creo que hoy que estamos en el mundo de la inteligencia artificial, ustedes saben, cada vez que hablan en el periódico, que se nos promete que la próxima inteligencia artificial se comerá nuestra cena y raptará a nuestros niños.
no se preocupen, la que programamos nosotros no va a conseguir raptar a nadie. Pero creemos que es importantísimo para los ordenadores ser capaces de acercarse a los humanos, no al revés. No queremos que cada vez seamos más computacionales las sociedades humanas, sino que cada vez las sociedades computacionales, si me lo permiten, sean más parecidas a nosotros, porque al final son nuestra herramienta. Aquí no voy a hacer una gran teoría, pero sí que les cuento mi objetivo. Nuestro objetivo es que la interacción sea natural, que la máquina no me cueste a mi esfuerzo, que me ayude. Al final es una máquina y la construyo para mí. Creemos que las máquinas pueden ayudarnos mucho más de lo que están haciendo ahora mismo. Y no me refiero a lo de llevar a los niños al colegio y raptarlos y dejarnos irnos de vacaciones, sino a ayudarnos a hacer lo que todavía no son capaces del todo de hacer, que es hacer tareas que llamamos creativas. Yo podría discutir durante meses sobre lo que es la creatividad, doctor Pérez y Pérez lo sabe bien, pero lo que buscamos es que la máquina no simplemente sea este Photoshop que nos ayuda a poner el filtro, a poner el color, o Word, que nos ayuda a escribir el texto. Queremos que la máquina sea capaz de decirnos, tengo este texto, ¿te gusta? Y que yo lo pueda ver, lo pueda leer y lo pueda usar. Y para eso, yo creo que la narrativa es fundamental. No solo la narrativa literaria, que por supuesto es una parte de ella, sino la narrativa comunicativa, la narrativa de expresión, la narrativa hasta en la pintura o incluso en la poesía. Otra cosa que hemos descubierto, y también les voy a hablar de esto, es que yo tengo mi background en computación, aprendí a programar, aprendí a ocultar los errores de programación y después me metí en esto de la investigación y la creatividad y no salía bien, faltaba algo. La simple computación no tenía todo lo que necesitábamos para hacer esto y nos dimos cuenta de que la multidisciplinaridad no era una opción. Ni siquiera era algo de lo que presumir. Yo soy multidisciplinar, yo sé un poco de todo. Era necesario. Esto es importantísimo y también les voy a hablar de esto. Para hacer narrativa necesitamos computación. Cuando es narrativa computacional eso es inevitable. ¿De acuerdo? Estamos programando ordenadores, tenemos que conocer a los ordenadores. Necesitamos narratología. La narratología es una rama cuyo origen a mí me cuesta trazar porque empezó Aristóteles hace mucho tiempo y aún seguimos discutiendo sobre lo que es una narrativa, pero tiene mucho conocimiento. Es un conocimiento delicado de usar, porque es una aproximación muy diferente a lo que es una narración. De hecho, hay muchas maneras de aproximarse a la narración, como cognición, como estructura, como diálogo, pero también teníamos que conocerla. Y, por supuesto, tenemos creatividad. Ustedes han oído creatividad millones de veces, ¿no es cierto? Trabajan con creatividad, les cuentan creatividad en clase, buscan su creatividad, seguro, y es importantísimo. Yo no sé lo que es la creatividad, llevo muchos años preguntándomelo. Aquí yo les voy a utilizar una creatividad muy prudente, si me lo permiten. No voy a hacer grandes definiciones de lo que es la creatividad porque no estoy seguro de ellas. Pero lo que sí sé es que la creatividad consiste en inventar cosas nuevas. Eso lo tengo muy claro. Por ejemplo, ahora mismo yo soy un poco creativo. De hecho, por culpa de Alex, tengo que ser muy creativo porque ha dicho un montón de cosas que iba a contar yo, entonces tengo que rellenar el tiempo de otra manera. De estos procesos voy a hablar, de lo que llamamos creatividad con C pequeña. La creatividad que no es grandiosa, no voy a ser Mozart o Beethoven. Voy a inventar y crear y voy a intentar que las máquinas lo hagan también conmigo. Cuando les he contado esto de computación, narratología y creatividad, pues lo primero que hicimos fue computación. Y la computación es maravillosa, es prodigiosa, es una cosa muy profunda de la que aún podemos saber mucho más, pero resultó que la computación solo era la herramienta, solo era el lenguaje. En nuestro objetivo de construir historias, la computación solo es el lenguaje. Muchos de ustedes saben programar un poco y saben que lo que puede hacer un ordenador en el fondo es muy sencillo. Puede sumar, restar, saber si algo es verdad o mentira, pintar dibujitos en la pantalla, también se pueden ver gatos en YouTube, se pueden hacer una serie de cosas interesantes, pero la computación solo es lenguaje. Y ejecución de lenguaje, pero no me da la respuesta. La narratología, es complejísima, créanme. De hecho, cada vez que uno cambia de libro, se da cuenta de que la mayor parte de los narratólogos lo que disfruta es de insultar a los otros narratólogos y decir, no, tú no tienes ni idea, yo sí que me he leído libros, tú no sabes nada.
Además, la narratología ha evolucionado muchísimo durante los años. Ha empezado siendo una cosa muy de medir con regla y ha acabado siendo una cosa de preguntar. Y claro, toda esa información era útil, pero trabajaba a otro nivel. La conocemos, la trabajamos, pero pasar de lo que dijo Jeanette a lo que podemos hacer con un ordenador es un desafío. Es muy complicado. Y luego teníamos la creatividad. La creatividad es... ¿Qué es la creatividad? ¿Lo saben ustedes? Les voy a proponer una cosa. Busquen ustedes en Wikipedia creatividad. Nada muy complicado. Van a ver tantas definiciones de lo que es la creatividad. Van a ver ustedes cosas muy concretas, como la creatividad es inventarse cosas que no existían. Pero claro, no sabemos lo que es inventarnos, no sabemos lo que son las cosas y no sabemos lo que es existir. Entonces, la cosa se complica. Tenemos unos 12.000 tipos de categorizaciones de los tipos de creatividad. Es divertidísimo. Ahí, depende de por dónde mires, hay tipos de creatividad. Y esto es muy complicado. Entonces, simplemente sabíamos que necesitábamos estos ingredientes, pero no nos valían. Yo ahora les voy a proponer esto. Por favor, muchos conocerán esta historia, sean tan amables de leerla. Fin. Esta historia es así de corta. Este es el autor. Durante muchos años fue el relato más corto en español. Voy a ponerles otra. Esta me gusta mucho. Es Luis Felipe Lomelí, es mexicano. De verdad, la historia es así. Le voy a poner otra. Esta creo que se considera, menos una que solo es un punto, creo que esta siguiente es la más corta de todas. Él, pero yo. Ustedes saben quién era Luis XIV, un señor con malas pulgas y muchísimo dinero, francés, que era él. Y ahora quiero que se pregunten una cosa. Antes de seguir adelante, quiero que se pregunten esto. ¿Quién es más creativo, el autor o ustedes? Como les he dicho, yo no voy a aventurarme a ofrecerles una definición cerrada de creatividad, pero ¿se dan cuenta? Tienen ustedes un guión, una Y, una O y un punto. Hombre, eso no es una historia muy larga. Yo no les he dicho nada de quién es Luis XIV, ustedes lo conocerán. Ustedes saben cómo era Luis XIV. Ustedes entienden la significación de decir yo en primera persona. Y sin embargo, construyen ustedes la historia. Vayan a la de atrás, a la del inmigrante. ¿Olvidaste algo? Ojalá. ¿Cuánto entienden ustedes? Eso que ustedes llaman entender, yo le llamo crear. Fíjense que hasta el título es importante. Si en vez del inmigrante a esa historia yo le hubiese llamado El panadero, pues no hubiera sido lo mismo, ¿no es cierto? El título también es importante, es parte de la historia. Lo que quiero decirles a ustedes es, fíjense lo importante que es y fíjense ustedes lo mucho que crean y lo bien que entienden la narrativa. ¿Cuántas clases en la escuela les dieron a ustedes sobre cómo leer narrativa? La narrativa se lee así, ¿no, verdad? Sus papás, sus mamás les contaron historias desde que eran muy pequeños, ¿verdad? Pues yo voy a intentar explicarles por qué creemos que es. Una de las cosas que queríamos hacer era precisamente esto. Queríamos una máquina que fuese capaz de contar historias. ¿Una máquina que cuente cuentos? Esto resulta ser dificilísimo, mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. De hecho, no hemos terminado. Lo primero que hicimos fue seguramente la primera reacción que tendrían ustedes, que es, una historia tiene eventos, tiene cosas que ocurren, ¿verdad? Y como tiene cosas que ocurren, además ocurren en orden. Esto yo les intentaré convencer de que es mentira, pero suele ser así. Así que hicimos programas que hacían cosas como esta. Qué bonito, ¿verdad? No cuentan lo que pasó cuando tuvieron el primer hijo. Bien, yo pensé, de aquí al premio Nobel, lo tengo hecho. Pues seguimos trabajando en ello.
Y dijimos, bueno, vamos a poner más cosas, porque las historias en las que se casan pues es bonito, pero oye, hay como más muertes y asesinatos, es más jugoso, ¿verdad? A todos nos gusta. Pues empezamos a poner información, pero nos dimos cuenta de que no era tan fácil. Ustedes, ¿saben lo que tienen ustedes? Tienen un cerebro increíblemente poderoso. No saben ustedes de lo que son capaces cuando piensan. Son capaces de imaginar, de relacionar, de entender, de crear. Con las máquinas es más difícil. Esto ocurrió de verdad. Esto es una de mis historias generadas. Yo miraba la historia y decía, algo no encaja. Entonces me di cuenta de que habíamos creado un muerto viviente. Esto a ustedes les puede parecer una broma, pero es todo un desafío de la inteligencia artificial. Conseguir que un ordenador entienda las implicaciones de morir no es nada fácil. Porque cuando uno muere ya no puede hacer cosas, pero tampoco es tan fácil porque tenemos historias de alguien que resucita y demás, entonces es delicado. ¿Y qué es la ficción? Hace unos años estuvimos trabajando sobre la ficción, acabamos el proyecto de investigación y nadie sabía lo que era la ficción. Es más complicado de lo que parece. El caso es que nos dimos cuenta de que una historia no es solo una sucesión de eventos. De verdad que no, y lo van a ver ustedes. Pero nosotros seguimos intentándolo. Dijimos, esto solo ha sido un par de semanas más para el premio Nobel, nada más. Oye, ¿quién no tiene un mal día? Y empezamos a estudiar historias y sistemas. Y resulta que hay muchos, hay bastantes más que estos. Está Tailspin, Minstrel, Mexica, creado por el doctor Pérez y Pérez, Brutus, Fasad, Fabulist. ¿Verdad que puedo rellenar la transparencia de sistemas? ¿Saben qué tienen en común? ¿Qué tienen estos sistemas de igual? ¿Por qué los podemos categorizar? ¿Saben en qué se parecen? No se parecen en nada. Todos son distintos. Es dificilísimo trazar un esquema de cómo se hacen generadores de historias. Algunos tienen en cuenta la creatividad, oficialmente, explícitamente. Otros no. Algunos exploran, otros generan, otros estudian, otros usan casos, otros usan reglas. Esto es demasiado. Es muy complicado. Cada sistema hace una cosa diferente. Y aunque se puede comparar la salida, es muy difícil comparar el proceso. Pues totalmente heterogéneo. Con lo cual yo ya empezaba a desesperarme. Y decía, me parece que mi zombie Juan va a seguir haciendo de las suyas. Pero dije, voy a hacer el mío. ¿No? Porque... Y entonces programé Stella. De hecho, sigo programando Stella. Esto empezó hace muchos años. Y yo me estudié mucho todos los sistemas y empecé a pensar, bueno, toda la historia, ¿esto qué es? Y entonces tuve la idea de que lo primero para hacer historias era dividir en dos capas la generación. Una es el universo, el mundo, lo que ocurre. Porque nosotros contamos historias por lo que vivimos. Nuestra interpretación, nuestra relación con el mundo, nuestra inserción en el mundo es lo que nos hace parte de una historia. Y otra, que generarse la parte literaria. Aunque crean que no, la parte fácil es la parte literaria, porque de esa sí que podemos sacar de la narratología. Sabemos lo que es la tensión, sabemos lo que es el principio, sabemos lo que es el desenlace, sabemos lo que es el clímax. Es difícil hacerlo con computadores, pero lo sabemos. La otra parte, la de la simulación de un mundo real, esa es muy difícil. Ustedes saben que si yo ahora me subo a la mesa y salto de cabeza, saben que no va a ir bien. ¿No es cierto? ¿Cómo le digo eso a un ordenador? Ah, vale, pues si humano salta y pone cabeza en suelo, público se ríe mucho. ¿Pero qué pasa si no hay público? Entonces, público se ríe mucho no funciona. Ah, si público sí, río. Si no, no me río. ¿Pero qué pasa si ahí hay agua? Entonces no me hago daño. Otra regla más. Si agua y no público... Pero espera, ¿es piscina? Porque si el agua está muy caliente me quemo. ¿Entienden ustedes de lo que les hablo? La cantidad de conocimiento que manejamos para hacer una narrativa es inabordable por una máquina. Así que lo que hacemos es hacer montones pequeños de conocimiento para poder contar historias. Y más o menos funciona. Y más o menos podemos
desarrollar. Y fíjense, Stella es uno de esa lista. También genera historias. Y genera historias bastante complicadas porque los personajes hacen muchas cosas. Cosas interesantes como matarse, robarse, ya saben ustedes. Otra cosa que hicimos fue dar el salto. Alrededor de 2014, entre 2014 y 2016, la Unión Europea pensó que esto que estábamos haciendo ya no era un trabajo de locos, sino que era ciencia. Y dijo, pues hombre, estos señores que llevan aquí trabajando muchos años en esto, igual no dicen bobadas. Y sí decimos bobadas, pero ellos no lo saben. Y entonces hablamos con una productora de Sky, no sé si se conocen Sky es una gran productora británica. Hicimos un musical. Hicimos Beyond Defense. Beyond Defense es un musical de verdad, que se estrenó en Londres. Estas personas existen, no es un dibujo. Y se hizo con la ayuda de sistemas de creatividad computacional. Os voy a poner un vídeo. No les voy a poner un vídeo. Creo que no tenemos sonido. No se preocupen, creo que está sin activar el sonido. Estos son los científicos, estas dos personas de ahí son el músico y el guionista que escribieron el musical. Y estos son los algoritmos que usamos. La música, los personajes, el guión, la idea inicial, todo esto fue generado por ordenadores. Toda esta narrativa, que es complejísima, fue sacada de un montón de gráficas. Hicimos un estudio muy largo de musicales de por qué algunos funcionan y otros no, cuáles son un éxito y cuáles son un fracaso. Hicimos machine learning para estudiarlos y estos dos creadores humanos cogieron todas las piezas de entre las que el ordenador les sugirió, eligieron las que más les interesaban y compusieron un musical. No los voy a engañar, las máquinas aún no son capaces de cerrar un musical por sí mismas. Es un problema que no hemos resuelto. Pero aquí hay algo, aquí hay material. Hay música de verdad, hay narrativa de verdad, hay personajes de verdad. Y este otro vídeo no es mío. Y este musical de Beyond Defense es uno de los sitios más importantes en creatividad computacional porque demostramos que podemos crear narrativas complejas con las máquinas. Y entonces aquí ocurrió algo, aquí nos paramos y dijimos, un momento. Detengamos el caballo y pensemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Saben lo que pasaba hasta aquí? Hasta aquí lo que pasaba es que estábamos generando sistemas, pero estábamos pensando en el ordenador. Solo. Estábamos pensando en el problema de la inteligencia artificial. Estábamos pensando en cómo representar música, cómo representar narrativas. Y sin embargo, aún así nos faltaba algo. Aquí, créanme, había científicos de todas las disciplinas. Había músicos, había narratólogos, por supuesto un montón de científicos computacionales, pero nos faltaba algo. Nos faltaba el lector. Cuando yo les he puesto los ejemplos de estas historias, ustedes han hecho el 99% de la narrativa. En serio. Yo he puesto si a esa niña tan linda que han visto ustedes antes, si yo le pongo eso de Luis XIV pues mi criatura pestañeará y me dirá, papá, ¿qué haces? Pero ustedes saben mucho y usan su conocimiento para ser creativos. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué pasa con el lector? El lector es importantísimo. Hasta el punto de que cuando un ordenador genera una historia, no es capaz de entender esa historia. ¿Ustedes sabían eso? El ordenador puede componer una historia delicadísima, profunda, pero no puede leerla. Esto como humanos nos puede parecer muy raro, porque cuando estamos escribiendo una historia la estamos leyendo constantemente, estamos interpretándola, estamos previendo lo que va a pensar la audiencia. Nosotros empezamos a trabajar en esto. Empezamos a pensar que la narrativa no era solo una generación, sino era una comunicación, era un diálogo entre el que escribe, o el que genera, el que cuenta y el que escucha. Y que la narrativa es constante.
Y entonces nos dimos cuenta de esto. El lector es creativo. La creatividad no es solo de una parte. El lenguaje, cuando contamos una historia, es la puntita del iceberg de lo que ocurre. Cuando yo les digo, no encontrábamos los pasaportes, tanto ustedes como yo sabemos lo que es un pasaporte, la importancia de tener un pasaporte, que es necesario un pasaporte para cruzar el charco, y yo no les he dicho nada de eso. Y ambos lo sabemos, eso es lo que nos comunica. Y esta creatividad es fundamental. Les he dicho en algún momento que nos pusimos muy nerviosos, me regañó y me dijo que no tenía ni idea. ¿Les he contado eso? ¿A que se lo imaginaban? Porque no hace falta que se lo diga todo, porque ustedes saben tanto como yo. Entonces, empezamos a pensar en una cosa como esta. Nosotros esto le llamamos el modelo Ictius. Pensamos que hay que inventar algo que contar, que hay que componerlo, que hay que contarlo, hay que hacer el acto de expresar la narrativa. Pero además el lector tiene que interpretarlo y tiene que validarlo como narrativa. Tiene que estar satisfecho con lo que le cuento, tiene que entenderlo y tiene que haber satisfecho su necesidad de comunicación. Y para nosotros, esta florecita de colores, esto es la narrativa. Es un ciclo, ¿lo ven? Y no está muy claro dónde empieza, esto es a propósito. Obviamente, pueden ustedes pensar que siempre aparece como una invención la narrativa, pero muchas veces la narrativa ya existe, está validada y solo la contamos. Y muchas veces la interpretación no coincide con la invención. Por eso ponemos ideas aquí e ideas aquí. Son diferentes. A veces les cuentan una historia y ustedes se imaginan otra. Es una de las partes más interesantes de la literatura escrita. Ustedes no imaginan lo mismo que Cervantes, seguramente. Y eso es bonito, es rico y es muy, muy, muy importante. Y aquí empiezo a dar la vuelta, como decimos en España, y nunca mejor dicho, a dar la vuelta a la tortilla. Desde hace algunos años, por parte de la narratología y la narratología computacional, se empieza a hablar de una cosa que llamamos la hipótesis narrativa. Yo les he dicho que la narrativa es interesante y muy importante, ¿no es cierto? Espero haberles convencido hasta ahora un poco, pero ahora lo que voy a hacer es dar un paso más. No les voy a convencer de la importancia de la narrativa. Lo que les intento decir es que somos narrativa. No es que sea algo fundamental porque nos guste o porque hayamos aprendido, es que la literatura es tan famosa y tan útil porque es como nosotros nos comunicamos. No al revés. No hacemos las recetas de la tortilla en ese orden porque nos hayan entrenado. Es al revés. Llamamos narrativa a cómo hacemos la receta de la tortilla. Y esto para nosotros tiene una implicación cognitiva enorme. Porque significa que no tenemos que hacer que los ordenadores entiendan narrativa. Tenemos que hacer que los ordenadores generen, piensen y estructuren narrativa. Esta es la hipótesis como la solemos contar. La narrativa no es literatura, no solo es literatura, es un conjunto de estructuras cognitivas fundamentales. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la otra transparencia en la que también pregunto? A mí me encanta preguntar. Y esta es nuestra investigación. Yo les he dicho antes, ¿por qué creen que todas esas historias tienen similitud? ¿Por qué creen que es tan importante? Yo aquí voy a intentar proponerles una respuesta. Ustedes saben quién fue Charles Darwin, saben que propuso la teoría de la evolución, saben que es una de las teorías científicas más aceptadas, tiene críticas y cosas que no explica, pero es bastante plausible, ¿no es cierto? Según Darwin, nosotros hemos ido evolucionando de forma que nos hemos adaptado al medio ambiente para, literalmente, poder sobrevivir, generación tras generación. Mi hipótesis es que la narrativa no es más que otra de estas adaptaciones. El espacio, el tiempo y la interacción. Imagínense ustedes, no sé, a un dinosaurio. El dinosaurio tenía espacio y tiempo e interacción, ¿no es cierto? Tenía que comerse a otro dinosaurio en 5 minutos. Ahí tenemos una narrativa. Y lo que yo les quiero proponer es que esta es la razón, esta es la causa de las estructuras narrativas que no trabajamos. El tiempo en narrativa, creo que no tengo que convencerles de lo importante que es. Lo primero que me dicen ustedes es, la narrativa es una secuencia. Es el primer análisis que todo el mundo hace es que la narrativa es una secuencia, que existe el antes y el después. ¿No es cierto?
La narrativa es importante porque el interés que genera una narrativa se basa en que sabemos que un poco más adelante nos van a contar lo que ha pasado al final. El tiempo es fundamental. Una narrativa sin tiempo es muy difícil de entender. El tiempo es una magnitud física, como todos saben, y no nos podemos escapar del tiempo. Hemos aprendido a vivir con el tiempo y a asumir que el tiempo solo va en una dirección. El espacio y los lugares es una de las cosas que más se estudia en ciencia cognitiva. Cómo el ser humano aprende el concepto de espacio, cómo identificamos lugares, cómo aislamos lugares y los hacemos atómicos, ¿de acuerdo? Cuando ustedes hablan de esta sala, no hablan de cada uno de los átomos del suelo, sino hablan de la sala como un solo concepto, ¿no es cierto? Pues para mí eso es una parte importante de la narrativa también, porque hablamos de lo que ocurrió en París. París es muy grande, pero ocurrió en París, es todo lo que me importa. Hablamos de el movimiento de un lugar a otro, y también es fundamental. Hablamos de encarcelamiento y de la relación de la acción con lo que me permite el lugar. Cuando digo agentes aquí hablo de las personas, ¿de acuerdo? No voy a hablar de seres humanos porque las historias no hablan, casi siempre hablan de seres humanos de una manera o de otra, pero puede ser un poco más general. Imagínense que mi historia es: ayer salió el sol por la mañana y las nubes se despejaron pronto, llovió, la hierba creció un poquito y luego volvió a anochecer. Fin. Apasionante, ¿verdad? Los agentes son importantes en la historia. ¿Saben por qué? Porque hablan de nosotros. Hablan de nuestra historia, hablan de lo que conocemos y entendemos, hablan de lo que podemos hacer. Podemos hacer informes sobre el tiempo y la lluvia, pero lo que nos importa es lo que hacemos los humanos. Por eso son tan importantes en la historia. Y la relación entre los agentes, la interacción, la reproducción, la guerra, el reparto de los recursos, es parte fundamental de lo que hemos aprendido a lo largo de los años. Y la causalidad. ¿Alguien puede definirme lo que es la causalidad? Porque lo contrataré. Todos tenemos ideas de lo que es la causalidad. Sabemos que, de nuevo, con mi ejemplo de saltar de cabeza, no lo voy a hacer, no se asusten. Me romperé la cabeza y la cosa saldrá mal. Ustedes entienden la causalidad. Y la causalidad es el principio del aprendizaje de todas las relaciones físicas según vamos evolucionando. Ustedes entienden que si disparo una pistola, mi enemigo puede morir. Entienden que si yo intento seducir a alguien, puede enamorarse. Entienden que si pierdo mi dinero, tengo un problema. Eso es fundamental en la narrativa. Y la hipótesis es que es tan importante y tan impactante para nosotros porque hemos crecido, hemos evolucionado en este contexto. Esta es la única parte aburrida que les pongo, no se preocupen. En una arquitectura cognitiva, desde lo que recibimos hasta lo que almacenamos, mi hipótesis es que aquí hay narrativa. Que lo que perdemos y lo que ganamos es la narrativa. Que cuando escuchamos cosas, hacemos relaciones causales, de tiempo, de lugar y de agencia. Y entonces construimos nuestra memoria en función de la relación entre esas cuatro cosas. Y entonces la narrativa no se vuelve simplemente una literatura. Se separa de la retórica, que es fundamental. Pero se separa para dar sentido al mundo. Y ese sentido es lo que yo llamo narrativa. Pero claro, hablar es fácil. Desde hace un tiempo, a lo que nos hemos dedicado es a probar esta teoría. Nosotros queríamos saber si esto que nosotros percibíamos después de haber trabajado mucho era verdad. Y les voy a contar algunos de los últimos experimentos en los que, no se preocupen, no hay mucha computación, hay multidisciplinaridad. Les voy a hablar de psicología, les voy a hablar de cables. A mí me encanta conectar a la gente a cables, es muy divertido. Les voy a hablar de retórica, les voy a hablar de creatividad. Solo puedo poner esta foto, que es donde hacíamos los experimentos, porque no tengo el permiso de poner los sujetos, ustedes me perdonen, pero yo estaba aquí y los sujetos estaban ahí. Pueden imaginarme. En este experimento sentábamos a personas individualmente, yo me ponía muy serio. Hola, buenos días. Está usted a punto de iniciar un experimento en el que hacía una pausa dramática, simplemente por divertirme. Va a construir una historia original. Y entonces yo les ponía varias tareas. Ahora tiene usted que hacer esto, y ahora tiene que hacer esto, y esto, y esto. Y la gente pues hacía historias. Tenían material, podían dibujar, podían pintar. Y yo, perdón, periódicamente les iba haciendo escribirlas. ¿De acuerdo?
Y entonces, una y otra vez, cuando acababa el experimento, ocurrió algo. ¿Saben qué fue? Que todo el mundo me dijo, es que desde que me dijiste que iba a hacer una historia hasta que empecé a hacerla, porque había unas restricciones de tiempo importantes, yo ya he empezado a inventarme la historia. Mientras yo les hablaba, lo cual dice poco de cuánto me escuchaban, pero funcionaba bien, porque no les tenía que decir nada más, literalmente. ¿Y saben qué? Todas estas historias tuvieron la misma estructura. Todas. Fue mágico. No hubo flashbacks en el tiempo, no hubo grandes problemas, no hubo cambios de causalidad, no hubo tragedia. La gente simplemente contaba de forma original pequeños sucesos de eventos en el tiempo entre 2 o 3 personajes. Y fue tremendamente estable, porque siempre pasaba lo mismo, hasta el punto de que cuando después iban cambiando cosas, los personajes, los lugares, las relaciones y el tiempo siempre se mantenían, constantemente. Otro experimento fue este. Este fue más mayoritario, hicimos muchas historias. Yo les pongo aquí una gráfica porque las gráficas asustan, me encanta poner gráficas. Y en este experimento lo que trabajamos fue precisamente esto. Cómo las personas usan la narrativa para entender la realidad. Aquí usamos un montón de ciencia cognitiva. Tuvimos que estudiar mucho, otros experimentos similares, tuvimos que pensar en qué parte de creación usaba las personas para entender la historia. Entonces vimos que, dado un problema muy sencillo, la gente se acordaba como narrativas. Y luego te la contaban como narrativas. Y no les dimos el problema así, en absoluto. Fue diferente. Ellos simplemente filtraban la información que no era narrativa. Y no se preocupen ustedes por estos numeritos, pero quiero que vean esta barra de aquí. ¿Ven que es enorme? ¿Ven que las demás son diminutas? Más o menos, no voy a entrar en detalle, lo que les dice esta gráfica, que es de verdad, es que de un evento a otro la historia, en la retórica de la historia, simplemente hay un cambio de estado y siempre es lineal. Excepto cuando se hacen narrativas complejas como una novela, eso está fuera del campo de investigación, eso es mucho más complejo, es un artefacto literario. Cuando la narrativa es natural, es así de estable. En términos estadísticos, no sé cuántos de ustedes lo estudian, esto es inusual. Pero es que el modelo es tan claro que salía así de bien. Además, en esto de la multidisciplinaridad nos dimos cuenta de que la narrativa no solo es conocimiento. La narrativa es emoción, es expectación, es suspense, es predicción. Y empezamos a investigar con esto, empezamos a investigar con otras partes de la narrativa. En este tipo, de estos son varios experimentos, es un estudio largo. Estudiamos el efecto de la narrativa, del suspense y del contexto. Y del efecto estilístico del contexto. Vimos que, por ejemplo, la parte emocional de una narrativa no está necesariamente en el guión original. A veces lo que decora la narrativa, lo que está alrededor, también da una sensación tremenda emocional. Y vimos, como ven ustedes aquí, que palabras como azúcar o computadora dan bastante menos miedo que suciedad o mucosidad. Y es también estable. Y vimos que hay una manera bastante robusta de entender estas cosas. También vimos que la narrativa no es simplemente esta cosa clásica de izquierda a derecha y de arriba a abajo, sino que puede ser interactiva. La narrativa interactiva, y esto merecería muchas charlas independientes, es una cosa muy compleja. Es muy difícil dar a alguien la libertad de jugar y aún así mantener la narrativa que quieres darle. Es muy complicado. Porque si tienen libertad, igual ya no van a jugar a mi historia. ¿De acuerdo? En este experimento hicimos un videojuego, ¿de acuerdo?, basado en el suspense. Y probamos la reacción de la gente, la reacción biológica de la gente frente a la diferencia de información, de cuánto sabían, cuánto suspense tenían y cómo avanzaba la historia. Aquí, no sé si lo ven, hay una pequeña señorita que tiene que escapar de una casa, el asesino, obviamente la quiere matar porque va de esto, y ella tiene que escaparse. Entonces probamos la reacción de la gente cuando solo veía su alrededor, cuando veía todo el juego, cuando podía escapar, cuando no. Y también vimos que era tremendamente estable.
descubrimos que el suspense es independiente de la interacción. La gente siente suspense, la gente tiene esta emoción con los mismos parámetros independientemente de que haya interacción o no. Es decir, si el asesino está cerca y levanta el cuchillo, el suspense es igual. Fíjense, ustedes han visto películas de Hitchcock, seguro. ¿Saben esta escena de Psicosis famosa en la que se ve la mano? Esa. Y entonces después la escena cambia y se ve como la sangre corre por la bañera, ¿no es cierto? Ustedes no son activos en esa escena. Ustedes solo lo ven. A que se sienten nerviosos. A que han visto Psicosis millones de veces y siguen sintiéndose igual de nerviosos. ¿Saben cómo acaba? Pero nos pone emocionantes, ¿verdad? También pasa cuando podemos movernos. Descubrimos que no importa. Que la reacción biológica es igual de sencilla. Sin embargo, vimos que la diversión sí cambia. Cuando la historia es interactiva, la narrativa tiene que ser diferente para que se aumente la diversión. Porque si aumentamos mucho el suspense a base de quitar información, la diversión cae. Y entonces descubrimos otra parte nueva. Descubrimos que para hacer narrativas no solo necesitábamos creatividad, computación, narratología, también necesitábamos diseño de videojuegos, también necesitábamos diseño de interfaces, también necesitábamos psicología de emociones. Y entonces vimos que esto es muy, muy, muy complejo, pero pensamos que hay una ciencia aquí detrás. Aquí ven a nuestro pobre sujeto, yo le llamo la víctima, lleno de cables. Durante una serie de experimentos realmente conectamos a la gente a los cables. Y además les preguntábamos qué sentían. ¿De acuerdo? Intentamos coger todos los datos posibles. Y no se pueden ustedes imaginar lo iguales que somos. La reacción de la respuesta galvánica a la piel, el pulso, lo que decimos. Solo leyendo historias, quiero decir que este pobre chico no podría estar muy nervioso, estaba sentado en una universidad. Se le aceleraba el pulso. Todo esto nos da la idea de que la narrativa ocurre en todo nuestro cuerpo, no es algo externo y no es solo un fenómeno literario, es algo mucho más importante. ¿Y hasta ahora qué hemos aprendido? Lo que sabemos es, de lo que estamos convencidos, es esto. La narrativa es algo que es parte de nosotros, es algo cognitivo, es cómo está estructurado nuestro conocimiento. Es importantísimo, y esto tiene unas explicaciones enormes, como les he contado. Sabemos que la narrativa es mucho más que estructura, mucho más. La narrativa son muchas disciplinas juntas. Es tan complejo como estudiar al mismo ser humano, porque toda nuestra historia, toda nuestra reacción está influida por la narrativa. Sabemos que la narrativa es un diálogo creativo en la que, a diferencia de lo que puede parecer en primera instancia, el lector es importantísimo. Esto, en arte contemporáneo, es algo conocido, pero en la estructura clásica de narrativa no se tiene muy en cuenta. Se asume que hay un lector y, sin embargo, para nosotros el lector es parte literal. Incluso durante el proceso de creación, el autor, explícita o implícitamente, tiene un lector aquí en la cabeza. Piensa quién le va a leer, qué va a decir, qué le va a parecer. Sabemos que la creatividad, y de nuevo aquí no les hablo de grandes creatividades, sino de este proceso automático de generar conocimiento que no estaba, es fundamental en la narrativa. Sabemos que sin eso, la narrativa no podría existir. Si yo les hablo un idioma que ustedes no entienden, por mucha base narrativa que yo tenga, ustedes no son capaces de completar el conocimiento. Y esto es fundamental. Y hemos aprendido a lo largo de los años que para hacer un sistema de generación de historias de estos buenos, por lo menos hace falta todo esto. Y de esto les hablaba al principio. Esto es multidisciplinaridad. Y seguramente muchas más cosas que no me ha cabido poner aquí. Es importantísimo que tengan ustedes en cuenta que en realidad toda la ciencia moderna, tomen ciencia como quieran, necesita multidisciplinaridad. Es imposible estar encajado en un solo conocimiento y pensar que se va a resolver un problema realmente duro y grave como es el de la generación de historias y el de la narrativa computacional solo con un punto de vista. Y por eso yo les quiero proponer que a partir de ahora, ya en cada momento de su vida, piensen en la importancia de esto. Muchas gracias. ¿Preguntas? Una, dos, tres. Doctor, muchas gracias por la plática. Muy interesante. Sabes, mientras escuchaba estaba pensando, hablabas de la importancia del lector al momento de la narrativa. Me parece
crucial, igual que tú, comparto tu hipótesis. Y cuando mencionaste de Mexica, también hacen un poco no quiero hacerle, no creas que es barba al doctor, algo así, ya acabé su clase. El engagement reflection que él trabaja en Mexica plantea un poco esta teoría de tener una parte que, bueno, los sistemas que maneja Mexica plantean esta parte de desarrollar la narrativa y luego evaluarla como si fuera un lector al momento, porque o sea, es muy claro que cuando estás escribiendo estás pensando y al mismo tiempo tú te estás visualizando, ¿no? Entonces, creo que Estela es Así es. es Estela. En Estela, ¿me podrías indicar, bueno, en esta también círculo que nos mostraste, cuáles serían estas diferencias o si sí se parece o no, o me la entendí? En efecto, el modelo así original de Engagement Reflection, que fue director de Rafael Sharpless, es un modelo cognitivo, puramente cognitivo. Habla de cómo escribimos, pero en realidad es aplicable a muchas cosas. De hecho, el modelo de Engagement Reflection se ha aplicado a más cosas que a generación de historias. En el particular, en el caso de Mexica, es una implementación de este modelo que obviamente tiene que hacer concesiones computacionales. No puede implementarlo todo porque obviamente no tenemos la cognición. Pero creo que es una implementación muy brillante porque básicamente identifica, como bien dice, esta parte de la generación y la revisión. ¿De acuerdo? Y va alternando con ella. Y este ciclo es importantísimo. Cuando yo les comento lo del lector, por supuesto, nuestros sistemas no son los primeros que tiene el lector, pero hacemos un énfasis muy importante en el modelo explícito del lector. Casi todos los sistemas tienen un modelo implícito del lector, porque al menos asumen que alguien leerá eso y lo interpretará, ¿de acuerdo? En la manera más sencilla. En el caso de Mexica, esta relación de generación y reflexión, hablo del Mexica más puro, del de la tesis que me he leído tantas veces, es un proceso de revisión frente a la generación, ¿de acuerdo? A pesar de que en la reflexión hay un modelo implícito del lector, en Mexica el lector no está explícito como agente independiente de la generación, ¿de acuerdo? Lo que proponemos aquí es que el lector no es simplemente una parte de la creación, sino que es un agente completamente independiente. Lo que les he propuesto en este diagrama de bolas, de colorines, es que el lector puede interpretar cosas diferentes. Y no solo eso, sino que del lector vuelve al escritor. Si ustedes lo ven como un ámbito social, ¿de acuerdo? Imagínense la vida entera de un escritor, como un evento narrativo, así abstrayéndolo un poco. Si un escritor escribe una novela y todo el mundo dice que la novela es horrible, de una manera o de otra el lector se adaptará. Un escritor clásico dirá, ustedes no tienen ni idea. Pero es una manera de adaptación, ¿de acuerdo? Y el lector es una entidad autónoma. Y para nosotros es algo fundamental, esa autonomía del lector. Y por eso, tanto en estos sistemas computacionales como en estos experimentos, analizamos tanto al escritor como al lector. Curiosamente, los dos son muy, muy robustos. Ocurre lo mismo. Y creo que es porque cualquier escritor es lector por dentro. Y eso es un poco lo que implementa Mexica. Ese reflection es algo parecido a leer lo que has escrito. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, tiene usted toda la razón. Hay un lector implícito en el escritor, pero nosotros además queremos trabajar el lector explícito. Es el lector externo que tiene una idea diferente de lo que está ocurriendo y tiene que reconstruir un mundo que no tiene por qué ser igual que el del escritor. Hola, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy buena, muy increíble. Gracias. Mi pregunta es, bueno, en referente a esto que nos comentabas, la narrativa es más que una estructura, es más que una secuencia, y claro, me queda pues bien claro, si no remontaríamos nada más a, como pusiste en tu exposición, a prop, ¿no? Por ejemplo, que fue lo que a mí me llegó primero cuando hablaste de narrativas. Sí. Entonces, algo muy importante que nos dijiste en tus conclusiones fue que la narrativa se da en todo el cuerpo, por ejemplo, la experimentamos de esa forma, pero, y que además es constante y natural en nosotros, que es parte de nuestra cognición. Mi pregunta es, ¿cómo podría ser, no sé si esta narrativa sería una especie de desorden desordenado, es decir, si hay una tendencia del ser humano natural a ordenarlo, porque, por ejemplo, ahora que trabajaste con muchos músicos en este evento, Wagner, por ejemplo, tiene en sus composiciones tiene varias cadencias que producen mucha tensión.
Es decir, nosotros estamos acostumbrados en música a terminar con un tan, tan. Así es. Pero Wagner siempre, por ejemplo, en el lamento de Tristán o el lamento de Isolda, tiene esta tensión. Empieza el tan y nunca termina, nunca resuelve, le llaman. Es una cadencia que nunca resuelve. Entonces, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, la música oriental. Cuando la escuchamos, yo con mi estructura occidental, cuando escucho música oriental, digo, ay, mira, ya se desafinó. Pero no se desafinó, en realidad es otro tipo de estructura, digamos. Entonces mi pregunta es como si hay una tendencia a ordenarlo o qué tipo de narrativa, si se puede decir así, sería esa, ¿no? No sé. Gracias. Sí, lo mismo que le ha pasado a Alex, hay un montón de preguntas ahí y me gustaría contestar a todas porque son todas excelentes. Primero, la música, sea occidental o oriental, es profundamente narrativa. Quizá la música más primitiva, la música de percusión, tiene una narrativa un poco menos clásica, si lo quieren ustedes ver así, pero también tiene los conceptos de tensión, como bien ha dicho usted, tiene el concepto de frase, tiene el concepto de inicio, tiene una estructura grande. La música es profundamente narrativa. La occidental es muy clara, ¿de acuerdo? Por tanto, en el caso de Wagner, que obviamente fue un revolucionario en muchas cosas, él entiende la música también como toda esta parte de la ópera en la que la música se mezcla con la actuación, con el diálogo, con la evolución, con la tragedia. La música es parte de esto. La música ya no es simplemente una estructura, pues como ocurrió en el siglo XVIII, una estructura muy perfecta y muy armónica, sino que es la generadora de sentimientos. ¿De acuerdo? Wagner, un poco con esa herencia abstracta de Beethoven, es: vamos a crear una música que realmente no ocurra solo en la parte más normal de nuestro cerebro, sino que ocurra, de nuevo, en todo nuestro cuerpo. Como dice usted, sin cerrar la tensión. Igual que puede ocurrir en muchas narrativas, principalmente las modernas. Sobre la pregunta general que creo que me hace usted de si la narrativa es ese orden en el desorden, yo estoy convencido de que es así. De hecho, creo que la narrativa de la música se da en nuestro cerebro. La música no ocurre en el aire, no ocurre en el instrumento, no ocurre en la vibración. La música ocurre 100% en nuestra mente. Si ustedes ven una representación física de las ondas sonoras, ustedes no van a ver música ahí. Si ustedes ponen música en cualquier sitio que no sea un cerebro humano, animal no lo sabemos, no van a ver música. La música ocurre aquí. Y es nuestra tendencia a estructurar la música como una frase en el tiempo lo que le da sentido. Esa tensión de la que usted habla solo ocurre dentro de nuestro cerebro, porque esperamos cerrar con una estructura narrativa algo que no conseguimos cerrar. Entonces se nos queda en el clímax. Y es brillante. Si no tuviésemos esa tendencia, no habría diferencia entre la música y aquello que es ruido, sin tiempo, sin orden y sin causalidad. La armonía clásica, como ustedes conocen, es, pues no sé, la secuencia apropiada de acordes, la construcción de acordes que nos parece placentera sin mucho esfuerzo. Y esa rotura, esa ausencia de estructura, es la que nos da la novedad y nos da la necesidad de seguir buscando, aunque sea mentalmente, como usted bien dice, del chimpón al chim, y nos quedamos en suspenso. ¿De acuerdo? Y este mismo suspenso, esta emoción que nos da esperar, esta reacción física, para mí está muy relacionada con el suspense en el cine. Porque estamos anticipando, estamos esperando una resolución que a veces llega, a veces no llega, puede ser buena o mala. Y en el caso de las armonías no clásicas, como por ejemplo la música occidental, que para un occidental suena un poco disonante, un poco es lo mismo. Imagínense que yo subo el cuchillo y al bajar el cuchillo lo que aparece es un pastel de fresa. Pues no sé por qué aparece un pastel de fresa. Y en nuestra estructura de predicción aparece una disonancia. Y esa disonancia es la que puede dar el valor artístico a la escena o el valor de interés a la música oriental. No sé si todo esto responde a sus preguntas. Gracias a usted. Hola, Hola. muchas gracias por presentarnos tu modelo de pensamiento. Me parece muy interesante. Tendría 3 preguntas. La primera es en el sentido de cuál sería el siguiente nivel de investigación